Capítulo 26. Operación Big Weight, parte 5. Un desagradable zumbido fue lo primero que Ruby percibió mientras su mente emergía lentamente de las oscuras profundidades de la inconsciencia. La segunda sensación de la que su mente se percató fue el dolor. Le dolía todo el cuerpo. Incluso abrir los ojos le afectaba. Al principio, todo era borroso para Ruby, pero poco a poco su visión se aclaró. Yacía en el suelo de la arena, quemada y llena de grietas. Incluso la tecnología utilizada para mantener el campo de fuerza se vio afectada por la explosión. Gracias a esto, el humo pudo circular libremente por el aire en lugar de acumularse en la cúpula, y probablemente fue la razón por la que Ruby no se asfixió mientras estaba inconsciente. Si el resto de su aura no hubiera resistido la explosión, probablemente ni siquiera estaría viva. Y la chica de ojos plateados terminó en el estado en el que se encontraba. Intentó poner los brazos bajo el cuerpo e incorporarse, pero ni siquiera podía contraer los dedos sin que nuevas oleadas de dolor la recorrieran. Ruby gimió. Dos figuras familiares volaron ante su vista. Zen y Curtis. Los Wisps se habían refugiado de la explosión en Crescent Rose, que humeaba y se derretía parcialmente cerca. Los Wisps habían estado sacudiendo suavemente a Ruby todo el tiempo, intentando despertarla, pero la humana no había sentido su contacto en medio del dolor. Los diminutos alienígenas parecían estar nerviosos por algo. Chicos, apenas articuló. Ruby quería preguntarles si estaban bien, pero claro, su cuerpo dolorido no se lo permitió. Contracción nerviosa, el leve movimiento hizo que Ruby forzara la vista hacia arriba, casi por el rabillo del ojo. En algún lugar frente a ella, una figura se alzó del suelo. La dirección donde Cinder había estado, gimiendo, la doncella Cyborg se puso de pie. Su aura parpadeaba con fuerza, pero seguía allí, a diferencia de la de Ruby, ya que su aura había sufrido menos daño antes y durante la pelea. El desmayo de Cinder se debía más al agotamiento mental causado por el estrés que había experimentado su psique. Pero ahora estaba mejorando, al menos mejor que Ruby. Un ojo ámbar se asomó entre el cabello despeinado a la indefensa chica frente a ella e inmediatamente emitió magia ardiente. Tú, siseó Cinder y corrió hacia Ruby. Los Wisps se interpusieron entre ambos, listos para atacar a la trastornada doncella del otoño, pero Cinder los ahuyentó con una ráfaga de viento que salió de una de sus manos, y con otra creó una pequeña nube de tormenta que los dejó inconscientes. Los demás estaban creando otra lanza, esta con una punta brillante. Ruby intentó concentrar toda su fuerza de voluntad en moverse y levantarse. No podía permanecer en el suelo mientras su enemigo se acercaba. Pero justo cuando Ruby logró levantar un brazo, Cinder la alcanzó y le clavó la lanza, clavándolo en el suelo. Hasta ese momento, Ruby había pensado que el dolor que emanaba por todo su cuerpo era terrible. Pero cuando el cristal brillante y caliente le atravesó la carne, fue eso lo que la hizo gritar de agonía. Una sonrisa desquiciada se dibujó en el rostro de la doncella Cyborg. El dolor y el estrés mental de lo que había experimentado no solo la habían llevado al borde del desmayo, sino que también parecían haberla llevado más allá de los límites de su cordura. Jejejeje, sí, rió y dijo arrastrando las palabras. Esto es lo que quería oír todo este tiempo. Esto es lo que te mereces por oponerte al destino. Esto es solo una muestra de lo que te espera, mocosa estúpida. Ruby no oyó nada de eso. Su mente estaba consumida por el dolor ardiente que latía en su brazo. Forcejeó con un pánico agonizante y ciego. Pero solo empeoró las cosas, sobre todo cuando el retorcimiento de Ruby hizo que Cinder decidiera hundir la lanza más profundamente. La chica de ojos plateados volvió a gritar antes de que se convirtiera en un gemido. El sonido hizo reír a su torturadora. Continuó y continuó hasta convertirse en una carcajada. Cinder echó la cabeza hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par. Oh, he sido demasiado duro con Tyrian, esto realmente es demasiado delicioso. Su cabeza se giró bruscamente hacia Ruby, inclinándose sobre la indefensa chica. Al hacerlo, el cabello del lado izquierdo de su rostro se desprendió, revelando el daño permanente causado por el ataque masivo de Omega. El ojo cibernético negro y rojo había sido reemplazado por uno nuevo, idéntico al anterior, salvo por una rejilla metálica que lo cubría para mayor protección. Lo rodeaba un revestimiento metálico mayor que el anterior, con algunas cicatrices de quemaduras y cables que se extendían desde allí por encima y por debajo de la piel. Junto con la sonrisa y la mirada perturbadas del ojo orgánico de Cinder, desfiguraba la belleza habitual de la joven, pero mostraba a la perfección el monstruo que llevaba dentro.
Eso no ayudó a calmar el miedo de Ruby. Intentó forcejear más, pero la doncella Cyborg le clavó el pie brutalmente en el estómago. Cinder se acercó aún más a Ruby, con sus rostros a escasos centímetros de distancia. Una confiada pero enloquecida, la otra completamente asustada. Entonces, mi querida Rose. ¿Qué haremos ahora? Al principio quería tomarme mi tiempo antes de reunirte con tu madre. Pero ahora. Ahora veo que no es suficiente. Cinder sujetó el brazo y la cara libres de Ruby con sus extremidades mecánicas, abriendo con los dedos los ojos plateados. Me debes una. Estás en deuda conmigo por arruinar mi victoria. Por huir de tus derrotas contra mí. Recuerda, aquellos que son débiles y no pueden usar el potencial de su poder, se lo darán a quienes sí pueden. En circunstancias normales, no hay nada que puedas ofrecerme. Pero con la ayuda del doctor, Cinder liberó un brazo y lo golpeó con una sonrisa burlona contra el cristal negro de su ojo mecánico, antes de formar un cuchillo afilado en su mano. Apuntó hacia el ojo izquierdo de Ruby, acercándose poco a poco. Al darse cuenta de lo que sucedía, gritó, se retorció y pateó. Pero el agarre de Cinder era demasiado fuerte para ella. El cuchillo se acercaba cada vez más. Dime, Ruby Rose. ¿Quién te va a salvar? La retorcida doncella del otoño recibió su respuesta con un destello de luz detrás de ella. Al desaparecer la luz y las extrañas sensaciones del control de caos, lo primero que vio el cuarteto de Sonic, Tails, Rogue y Shadow fue la figura agachada de Cinder frente a ellos. Entonces notaron las piernas que pateaban bajo ella, cubiertas por las conocidas mallas, botas y falda de combate de color rojizo. Justo cuando los movían se dieron cuenta de lo que ocurría, Cinder miró por encima del hombro. Su ojo ámbar, enloquecido, se abrió de par en par y alzó su cuchillo antes de hundirlo con todas sus fuerzas. Su objetivo ya no era arrebatarle el poder a los ojos plateados, sino acabar con la vida de su enemigo antes de que sus aliados pudieran salvarla. Pero no fue lo suficientemente rápida. Lanza del caos. Gritó Shadow y disparó el poderoso proyectil directo a la espalda de Cinder, arrancándola de Ruby y lanzando al cyborg, que gritaba, por el borde de la plataforma. Shadow siseó y se tambaleó, tras haber apoyado demasiado peso en su pierna herida. Pero ignoró el dolor y corrió, o lo intentó, junto con los demás hacia la chica tendida frente a ellos. Ruby. Gritaron Sonic, Tails e incluso Rogue preocupados. La chica de ojos plateados yacía allí, con la piel enrojecida y la ropa cubierta de quemaduras y desgarros. Había vuelto a quedar inconsciente debido al dolor constante. Probablemente era lo mejor, ya que Rogue tuvo que sacar la lanza del suelo y el brazo de Ruby, con Sonic y Tails sujetándolo firmemente, aunque la murciélago intentaba hacerlo con la mayor delicadeza posible. Luego, curó la enorme herida en su brazo mientras Shadow realizaba revisiones generales. Parece estar bien. La peor herida que tiene es la de la lanza, pero no debería ser un problema si la llevamos a un médico lo suficientemente rápido. El erizo negro levantó su esmeralda del caos, pero Tails lo detuvo. Espera, su arma y sus wisps no están con ella. No querría irse sin ellos. Ya están aquí, dijo Sonic, cargando en brazos a los sorprendidos Zen y Curtis y asintiendo con la cabeza hacia Crescent Rose. Tails se dirigió hacia el arma doble cuando un grito furioso los hizo girar a todos. Cinder apareció por el borde de la plataforma. El ataque de Shadow había sido lo suficientemente fuerte como para destruir lo que quedaba de su aura, pero con su magia logró controlar el viento y ahora volaba sobre el pozo. Su mirada, despareja, era penetrante y llena de odio. Al mismo tiempo, también había desesperación en ella. La desesperación de un depredador hambriento al que se le niega su presa. No te atrevas a vengarte de mí otra vez. Por costumbre, levantó las manos para lanzar fuego a sus enemigos, pero claro, sin aura no podía activar ni usar su semblanza, ni siquiera su extensión mágica. El poder de la doncella caída solo le permitía acceder a sus elementos. Mientras Cinder apretaba los dientes, frustrada, Tails giró a sus homónimos y se lanzó hacia la deforme Crescent Rose. Extendió la mano y la recogió justo cuando Cinder creaba una enorme nube de tormenta sobre ellos. El aire se llenó de descargas eléctricas y cayeron rayos. Los Mobians intentaron esquivar lo mejor que pudieron, lo cual no era fácil con sus heridas en las piernas ni porque llevaban a Ruby, o a los Wisps inmóvil, o un arma pesada. Las cosas no se pusieron más fáciles, ya que todos tuvieron que agacharse, con un láser rojo flotando sobre sus cabezas en el aire. Infinite también había aparecido. No crean que pueden entrar en el corazón de nuestras operaciones y luego marcharse como quieran, cobardes.
No los dejaremos escapar. Shadow maldijo en voz baja. Esto es muy malo. Tenemos que irnos ya. Miró a su alrededor. Tails estaba demasiado lejos del grupo. Necesitaba estar más cerca para que Shadow pudiera llevárselos a todos con el Chaos Control. Cinder cargó otro ataque con su nube de tormenta mientras el rubí fantasma zumbaba y pulsaba, creando un montón de bolas metálicas con púas que rodaban. Un rayo las impactó y las cargó. Las bolas de púas eléctricas giraban en diferentes patrones. Rogue, Shadow y Sonic lograron mantenerse cerca, pero Tails tuvo dificultades para llegar hasta ellos. Cuando creyó tener vía libre, se adelantó, pero Infinite se agachó frente al zorro. Tails abrió los ojos de par en par. Aquí estamos de nuevo, niño. La entidad se acercó un paso. Tails retrocedió un paso. Sintió como si su cuerpo volviera a golpear contra una roca sólida. Te lo dije, deberías haber corrido, dijo el chacal. Su voz era inusualmente suave. Y Tails creyó tener la misma expresión que vio cuando derrotó a Sonic y mandó corriendo al joven zorro. El ojo amarillo dorado parecía estar lleno de arrepentimiento. Pero eso no tenía sentido, ¿verdad? Confundido y asustado, Tails dio otro paso, lo que le permitió ver detrás de Infinite. Sus ojos azules vieron a sus amigos esquivar y contrarrestar las bolas eléctricas, rayos y ataques de viento que Cinder les lanzaba. Pero sobre todo, vio a Ruby, sin vida ni extremidades, necesitando urgentemente atención médica. Necesitaban salir de allí, retirar sus tropas, compartir la información que encontraron y ganar de esta manera. Ayuda a su amigo a regresar a casa tal como lo prometió, necesito llegar a ellos, cuentan conmigo. Ruby cuenta conmigo. Igual que entonces, cuando la gente de Station Square necesitaba mi ayuda. Yo, no puedo dejar que el miedo me domine. Decidido, Tails aferró a Crescent Rose. Y tuvo una idea. Echó un vistazo rápido al arma. A pesar del daño, parecía funcionar. Logró convertirla en un rifle y apuntar al manipulador de realidad que tenía delante. Infinite rió. Cualquiera que fuera la mirada inusual, al menos para la entidad maligna, en sus ojos, fue rápidamente reemplazada por una diversión maliciosa. ¿De verdad crees que este pedazo de chatarra te ayudará? Sobre todo porque, Infinite miró por encima del hombro a Zen y Curtis, aún en brazos de Sonic. La fuente de su poder es, llama. Susurró Tails en voz baja. Por suerte, el fuego espiral lo captó rápidamente. Pasó del doble espiral a Crescent Rose y Tails apagó a Infinite en una ráfaga de fuego. La entidad enmascarada, con la mirada fija en quienes estaban detrás de él, fue completamente sorprendida. La repentina llamarada lo arrojó al suelo, donde Infinite gritó de dolor y se revolcó intentando apagar el fuego. Tails pasó corriendo junto a él, cuando de repente se le erizó el pelaje. Cinder se dio cuenta de lo que el zorro le había hecho a su compañero y lanzó un rayo extrapoderoso hacia él. Pero la mente de Tails seguía a su lado y gritó el nombre de su otro Wisp. Strom. El hermano de Fled reaccionó tan rápido como el Fire Wisp. Strom apareció sobre Tails y absorbió el ataque de Cinder. Luego, con más poder, se giró hacia la doncella del otoño y lo devolvió. Ella gritó y apenas logró esquivarlo, murmurando. Otra vez no, otra vez no, otra vez no, puedo controlarlo, yo. Strom observó rápidamente la reacción de la doncella cyborg y la anotó mentalmente. Luego volaron junto a Tails hacia el resto del grupo. Infinite, tras haberse calmado lo suficiente del repentino dolor y la sorpresa, usó sus poderes para teletransportarse brevemente a un río y luego regresar a la plataforma. Su ojo visible se abrió de par en par al ver a Tails de nuevo con el resto de sus amigos. ¡No! Gritó, con una energía roja a su alrededor, y se lanzó hacia ellos. Su grito logró sacar a Cinder de su episodio, levantando la cabeza de golpe. Su ojo orgánico se abrió de par en par al posarse en los héroes reunidos, con Ruby en medio. Shadow levantó su esmeralda del caos. ¡No! Gritó Cinder también y voló hacia ellos, con el viento arremolinándose a su alrededor. No me arrebatarás mi venganza, no me quitarás lo que es mío. Chaos Control. En un destello de luz blanca, Shadow, Rogue, Sonic, Tails, los Wisps y la inconsciente Ruby desaparecieron de Metrópolis y del alcance de sus enemigos. Infinite y Cinder chocaron, la fuerza cinética los hizo rebotar, separarse y rodar por el suelo, hasta que se detuvieron. Permanecieron allí un rato hasta que Cinder fue la primera en ponerse de rodillas. Con los ojos muy abiertos, miró el lugar donde habían estado sus enemigos. Especialmente a esa mocosa a la que tanto deseaba hacer sufrir, no, la había hecho sufrir de verdad.
Había estado justo ahí, en sus garras. E incluso podría haber tomado su poder para sí misma, vengando a la perfección como Rose había arruinado la cima del destino de Cinder. Una vez más, salvada y arrebatada por la gente de Mobius. Apretó los dientes y desató su ira y frustración en un grito estridente. La doncella Cyborg, demente, comenzó a golpear y arañar el suelo a su alrededor con 9 de sus brazos. Uno seguía dañado por el truco que Ruby había hecho con la esmeralda del caos y no funcionaba correctamente. Esto provocó que Cinder atacara el suelo con más violencia. Su rabieta hizo que Infinite se moviera y luego se pusiera de pie. Observó a su compañera y su reacción ante la pérdida. Normalmente, negaría con la cabeza y la reprendería por esta muestra infantil, pero la entidad enmascarada estaba de tan mal humor como la doncella del otoño. Mostraba los colmillos y los apretaba bajo la máscara. Una batalla contra la forma de vida definitiva y la cosa más rápida viva, ambos habiendo utilizado su increíble potencial a la perfección, este debería haber sido el duelo perfecto, una batalla sin igual. Pero, los pensamientos de Infinite se detuvieron brevemente y miró hacia abajo, a las quemaduras que la maniobra de Tails había dejado atrás. No solo me negaron esa diversión, sino que me sorprendió precisamente ese niño. Un alma que ya había roto y, sin embargo, ni siquiera terminó esa idea. En cambio, Infinite hervía de rabia en silencio. El grupo de Mobians, Wisps y un humano solitario apareció en los terrenos de la isla Ángel. Para ser más precisos, dentro del aula del hospital de la base de la Resistencia. Algunas enfermeras y médicos, que se habían esforzado durante la operación Big Wave para atender a los pacientes que aún se recuperaban, observaron al grupo que llegó repentinamente. Abrieron los ojos de par en par al ver el estado en que se encontraban. Entregaron a Ruby a 2 médicos humanos, diciendo: «Dense prisa y cuídenla». «¿Y tú qué?», dijo uno de ellos. «Necesitamos regresar a la zona de Metrópolis y avisarles a todos que pueden retirarse. También debemos ayudar con la evacuación», declaró Shadow con calma. «¿Seguro que no podemos echarle un vistazo?». El otro médico señaló las patas heridas de los erizos. «Solo danos unas vendas y nos encargaremos del resto de la misión. No podemos perder tiempo». El dúo de médicos abrió la boca, pero luego simplemente se encogió de hombros. Sabían que Shadow tenía razón y que era prácticamente inútil discutir la terquedad de la forma de vida definitiva. Se apresuraron a encargarse de Ruby. Tails la miró preocupado antes de volverse hacia sus amigos. «Chicos, creo que será mejor que me quede para asegurarme de que esté bien. Así podré hacer algunos preparativos para cuando regresen nuestras tropas, ya que Annie y Knuckles no están». «Bueno, espero que esta vez aclaren sus prioridades». Todos miraron a Shadow. «No hacía falta que te llevaras el arma. Sonic ya tenía a los Wisps bajo su cuidado. No habríamos perdido a nadie si te hubieras quedado cerca y yo hubiera usado Chaos Control». Tails miró la Crescent Rose que tenía en las manos. Arrastró los zapatos tímidamente. Lo siento. Pensé que tu ataque había incapacitado a Cinder y que Infinite tardaría en encontrarnos, así que pensé que podría llevármela. Sé que podríamos reconstruir Crescent Rose, pero es muy importante para Ruby y. Oye, no pasa nada, Tails. Solo querías ayudar a un amigo, dijo Sonic con dulzura. Tails aún notaba el cansancio en sus ojos. El zorro negó con la cabeza. Debería haber sido más cuidadoso. Prometo que lo seré de ahora en adelante. Asegúrate de hacerlo, respondió Shadow con severidad. Su tono se suavizó al añadir con una leve sonrisa. Aún así, qué buena idea, qué rapidez nos ayudó a salir del apuro. Lograste rectificar tu error y los únicos que salieron heridos fueron las manadas de nuestros enemigos. Esto provocó una breve risa, aliviando un poco el estrés de la operación. Aún así, con una expresión más seria, Shadow dijo: ya perdimos suficiente tiempo. Tenemos que volver. Rogue. Sonic. Los dos asintieron. Este último entregó a Zen y Curtis, aún inconscientes, a Flair y Strom, quienes sujetaron cuidadosamente a sus compañeros Wisps en sus extremidades. Junto a Tails, observaron cómo el trío se teletransportaba. El zorro suspiró. Y entonces lo comprendió. Había logrado no solo enfrentarse a Infinite, sino también herirlo. Bueno, probablemente no causaría daños graves ni duraderos a largo plazo, pero aún así logró desbaratar al manipulador de la realidad. Recordó lo que Ruby había dicho, cómo su solidaridad con sus amigos en Mobius la hacía creer que podía detener a Cinder, a pesar de todas las cosas terribles que la doncella de la caída había hecho. Que no era invencible.
Y Tails se dio cuenta de que lo mismo le ocurría a Infinite. A pesar de lo que la entidad le había hecho, de lo que era capaz, Tails había logrado burlarlo y escapar con éxito con sus amigos. Incluyendo la información que obtuvo del servidor de Eggman. Bueno, eso fue otra cosa, no pude conseguirlo todo, pero ahora tenemos una dirección para ganar esta guerra, murmuró Tails, sin darse cuenta, para sí mismo. Los Wisps lo miraron. El zorro se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Oh, lo siento, no sabía que lo había dicho en voz alta. Solo. Me alegra cómo van las cosas. A pesar de los obstáculos. Y antes de que se me olvide, gracias. Sin ti, nunca habría podido contrarrestar a Infinity Cinder como lo hicimos. Flair les dedicó a los Wisps un gesto de asentimiento orgulloso y un pulgar hacia arriba. Storm simplemente se rió entre dientes y le restó importancia, como si quisieran decir, no fue para tanto. Pero los extraterrestres se pusieron más serios cuando su mirada se posó en Curtis y Zen, a quienes todavía sostenían. Sí, deberías llevarlos de vuelta al jardín Chao para que se recuperen. Llevaré a Crescent Rose a mi habitación y veré qué puedo hacer por ella más tarde. Por ahora, estaré pendiente de la recuperación de Ruby y avisaré al resto del aula del hospital que nuestras tropas regresarán pronto para que puedan prepararse para la gran cantidad de posibles pacientes que recibirán. Y, por supuesto, quiero compartir con todos la información que he encontrado. Los Wisps asintieron y el grupo se separó. Fin del capítulo. Hola gente, es bueno estar de regreso, el fic continuará, todos los